nosotros vamos a respetar ese periodo de 40 años, el fin debe llegar en el año 2034 o tal vez antes. El hecho es, hermanos, que Faraón no tenía la identificación biométrica para saber quién era Moisés, así como tampoco en 1994 tenían la identificación biométrica como para saber quiénes eran los santos de Dios. ¿Verdad, hermanos? Hoy ya la tienen. Y ya vemos que estamos muy cerca de que finalicen los 40 años. Así que es bastante curioso cómo se están desenvolviendo las cosas. Ahora, así como Faraón se da cuenta que la ideología de su nación está colapsando, es decir, su religión está colapsando, entonces empieza esta persecución religiosa por parte de Faraón. Es lo que vemos repetirse de parte de Estados Unidos en estos tiempos finales. Solo que ahora sí tienen la identificación biométrica, ¿verdad, hermanos? Leamos en Números capítulo 32, versículo 13. La ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Entonces uno dice, sí, esos 40 años tienen que cumplirse completicos, ¿verdad, hermanos? Así que o partimos del año 91 o del año 94 y llegamos al año 2031 o al año 2034. Son dos fechas claves, pero hay algo que es claro. Esta generación mala y perversa que aprobó el aborto no va a ver la segunda venida de Jesús. Ellos van a morir en el desierto, es decir, que no van a poder entrar a la tierra prometida. Bastante claro. ¿Quién es esa generación? Yo pensaría que son los baby boomers. Es la generación de personas nacidas antes del año 1957, que es una generación que conocía la ley de Dios, pero que se despojó de ella, ¿verdad? Porque tú puedes hablar con personas de los tiempos de hace 50 años y te podrán decir cómo las personas eran más correctas, cómo respetaban lo que decían, la firma de las personas era algo que valía sin que tuviera que existir de por medio un notario, y todo eso fue cambiando y cambiando y cambiando, precisamente por una generación mala y perversa. Y es una generación que conoció la ley de Dios, pero que se fue olvidando de ella. Y se olvidó de ella a tal punto que ni siquiera se la enseñó a sus hijos. Es decir, sus hijos crecieron en un mundo sin ley, aunque sí crecieron en un mundo con ceremonias religiosas, pero no crecieron en un mundo con la ley de Dios, como sí lo conocieron sus padres. Y entonces a tal punto llegó eso, que los hijos empezaron a reposar en domingo, pensando que ese era el séptimo día de la semana. A tal punto llegó que ellos pensaban que el domingo era el séptimo día de la semana. Es de locos, como mucha gente lo piensa aún hoy en día. Y esta es la generación mala y perversa que olvidó el sábado, ¿verdad? Lo mismo ocurrió en Egipto, hermanos. El pueblo hebreo se olvidó de la ley de Dios y también se olvidó del sábado. Entonces Dios le tiene que dar al pueblo hebreo de nuevo la ley. Muchos dicen que es en ese momento cuando Dios le entrega la ley moral al pueblo hebreo en el desierto, en el monte Sinaí, pero eso es totalmente falso. La ley ya existía, solo que el pueblo hebreo la había olvidado por completo por culpa de una generación mala y perversa que estaba dentro de ellos. Leamos en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra,
el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¡Plop! Hermanos, por eso es que ahora la nueva generación debe salir del engaño. Cuando hay este clamor, esta prédica de decirle a las personas, ¿sabes qué? El domingo no es el séptimo día, te engañaron. Tus pastores y tus sacerdotes te dijeron que era el séptimo día. Mentira. El domingo es el primer día de la semana, no es el séptimo día de la semana. Esto ocurría también en Egipto. Este pueblo, de parte de la generación mala y perversa que hacía parte del pueblo hebreo, de alguna manera fue perdiendo la ley de Dios a tal punto que estaban engañados, pensando que inclusive los dioses de Egipto eran los verdaderos dioses. Es de locos, hermanos. Pero cuando nosotros vamos a ver más adelante en el video, todo lo que significó cuando Moisés tiró su vara y se convirtió en serpiente, cuando la serpiente era un dios egipcio, y de repente ese dios estaba en las manos de Moisés. Eso no solo fue algo cataclísmico para el pueblo egipcio, sino para el pueblo hebreo que había olvidado a su Dios, ¿verdad, hermanos? Y hoy, en estos tiempos del Imperio Nuevo, tenemos a un pueblo que olvidó a su Dios, olvidó el sábado, olvidó la ley, pensaba que su Dios era una estatua de yeso, que era un obelisco gigante allá en el Vaticano, ¿verdad? Y es que precisamente vivimos en la gran y moderna Heliópolis, donde el cristianismo está mezclado con una religión egipcia falsa, al punto de que el cristianismo es totalmente falso. Miremos otro aspecto impresionante. Muchos de la generación de baby boomers no querían saber nada de profecía. Por más de que tú les hablaras, te dicen, yo no quiero saber nada de eso, Ecusatón. ¿Y por qué? Porque no quieren transitar el camino hacia la tierra prometida, porque es difícil. Es el camino del desierto, es verdad. Es un camino difícil y ellos no están dispuestos a transitarlo. Este es un pueblo de una generación mala y perversa, y la Biblia la describe también como una población mixta. Estaba el pueblo de Dios revuelto con otra gente que no era verdadero pueblo de Dios. Leamos en Éxodo capítulo 14, versículo 11 al 12. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ahí tenemos, hermanos, a la teocracia de los esclavos felices, ¿verdad? Déjanos servir a dioses falsos, pero así seremos felices. ¿Y será que nosotros vamos a volver a escuchar semejantes palabras, hermanos? Tal vez alguno entre nosotros diga, Ecusatón, déjame arrodillarme nuevamente ante una estatua de la Virgen María, aunque yo sé que no ve ni oye. Déjame, porque así podré comer y ser feliz. O Ecusatón, déjame ir a comer un pan en la Eucaristía, porque aunque yo sé que lo que entra por la boca sale a la letrina, así podré ser feliz y podré morir en paz. Ecusatón, déjame ir a bautizarme en la piscina con el pastor, aunque yo sé que el pastor no puede santificar a nadie. ¿Será que vamos a escuchar nosotros esas palabras? Ecusatón, déjame ir de vuelta al Imperio Nuevo, a esta gran Heliópolis global. Déjame guardar el falso día de reposo en domingo, ¿verdad?
Aun y cuando tú sabes que es un día falso, aun y cuando ya se te ha revelado este engaño, luego tú vas a decir, no, me voy para atrás, voy a reposar en un falso día de reposo. ¿No es eso una terrible traición, verdad, hermanos? Es traición del más alto calibre, es indudable, y por eso esa generación mala y perversa murió en el desierto, ¿verdad? Sabían la verdad y no les importó nada, se devolvieron a Egipto. Es de locos, hermanos. Y uno pudiera pensar que estos líderes religiosos, al enterarse que el pueblo de Dios se ha dado cuenta que ha sido engañado, que el día de reposo no es en domingo, ¿verdad? Uno creería que ellos iban a decir, oh, bueno, discúlpenos, nos equivocamos, vamos a reposar todos en sábado, pero no. Estos pastores y curas y sacerdotes son parte de esa multitud mixta, son agentes de la gran Heliópolis global, y ellos dicen, vamos a reposar en el falso día de reposo, y ¿sabes qué? Ahora vamos a usar el poder del gobierno y vamos a obligar a todo el mundo a reposar en domingo. A ver si tú vas a decir que ese es un falso día de reposo. Vamos a ver si vas a decir que el verdadero día de reposo es en sábado. ¡Plop! ¿Será que tal vez alguno de nosotros se levante y diga, no, Ecusatón, ¿sabes qué? Me devuelvo a confesarme con un sacerdote, aunque ese sacerdote tal vez sea pedófilo? ¡Plop! Y resulta que Jesús te está esperando en el templo celestial para perdonar tus pecados. Es traición del más alto calibre, hermanos. ¿Será que tal vez tú, por miedo a morir o miedo a no poder comprar ni vender, vas a ir a que un sacerdote católico te bautice en nombre de la Trinidad? Un Dios que no es tres ni es uno. Plop. Hermanos, ¿para dónde vamos a coger, verdad? Porque realmente devolverse a la mentira es de locos. ¿Cómo puedes lidiar con tu conciencia sabiendo que algo es mentira? Sabiendo que inclusive estás traicionando a Dios. No estás traicionando a un amigo del colegio. Estás traicionando a alguien que dio su vida por ti, ¿verdad? El asunto realmente tiene una consideración impresionante, y por eso nosotros sabemos que es la blasfemia imperdonable. Saber la verdad y rechazarla es de locos, hermanos. Si tú eres parte de esta generación mixta, tengo malas noticias para ti. Vas a morir en el desierto. Aunque quieras vivir en una mentira, pensando que morirás plácidamente, vas a morir para siempre. ¿Será que nosotros vamos a ser unos esclavos sonrientes? Felizmente esclavos. Mira cómo adoro a una estatua de yeso para poder comprar y vender. Mira, el banco me tiene esclavizado. ¡Qué felicidad! Mírame cómo sonrío. Mírame que soy un esclavo sonriente de la gran Heliópolis global. Mírame adorando a este Dios extraño que no es tres ni es uno, el Dios de los egipcios, que nadie puede entender y que ellos mismos declaran que es un misterio. Mírame cómo estoy de sonriente, recontra plop. Así que, hermanos, cuando Trump se muestra como Jesucristo, es de locos. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que él es el moderno faraón de Egipto y que todos los demás